lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor. CL Producciones presenta el programa Series para Reflexionar, en el cual compartiremos diferentes temas con el único propósito que esta palabra haga rema en tu corazón. Presentado por nuestro director Horacio Lugos y por el pastor Marvin Díaz. Esperando sea de bendición para tu vida. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Búscanos como El Llamado Perfecto. Suscríbete a nuestro canal para más videos. Ana era una madre de 35 años que había dedicado su vida a cuidar a su familia. Tenía un hijo de 10 años, Juanito, que era su orgullo y su alegría. Juanito era un niño inteligente y curioso, que amaba jugar y pasar tiempo con su familia. Pero un día Juanito y sus padres salieron a realizar unas compras. En el camino de regreso, un conductor ebrio se cruzó en su camino y chocó con su auto. Juanito murió en el acto y su padre resultó gravemente herido. Ana se enteró de la fatal noticia, una noticia devastadora, de su esposo grave y de la pérdida de su único hijo. Ana sintió como que el mundo se derrumbó. Sintió como si hubiera sido golpeada por un rayo, como que su vida hubiera terminado. No podía creer que su hijo, su pequeño Juanito, se hubiera ido. La primera semana después del accidente fue un borrón para Ana. No podía dormir, no podía comer, no podía hacer nada. Se sentía como si estuviera en un sueño, como que si todo fuera irreal. Su familia y amigos la rodeaban, pero ella se sentía sola y abandonada. La madre que pierde a su hijo debe permitirse sentir el dolor, llorar y expresar su emoción. No debe de avergonzarse de su dolor, no debe de tratar de esconderlo. Debe permitirse ser vulnerable, ser humana, pero nunca debe quedarse hundida en el dolor. Debe de aceptar aunque su corazón esté hecho pedazos. Con el tiempo, el dolor no desaparecerá, pero se hará más llevadero. La madre aprenderá a vivir con él,
a llevarlo en su corazón, aprenderá a encontrar la fuerza para seguir adelante, para encontrar un nuevo propósito en la vida. Mi apreciable amigo, la pérdida de un hijo es uno de los dolores más profundos y devastadores que una madre o una familia puede experimentar. Es un dolor que no se puede describir con palabras, un dolor que se siente hasta el alma. Por ello quisiera que me acompañes en nuestra serie Superando el Duelo. Exploraremos las diferentes etapas del duelo y cómo trabajar a través de ella. Únete a nosotros y no te pierdas esta interesante serie. Buenas noches, familia, Dios me los bendiga en esta noche preciosa. Gracias a Dios por estar ya hoy lunes con ustedes. Para nosotros es una bendición grande de estar nuevamente en el programa El Llamado Perfecto. Sea usted bienvenido a los que nos ven todos los lunes y los que nos ven en cualquier hora del día. Dios me los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Realmente nos sentimos felices porque hoy nuevamente estamos acá en el programa para poderle llevar a usted una palabra de consuelo, una palabra de fortaleza en los momentos que usted está pasando. Pero el Señor ha sido siempre bueno para muchas vidas, que Él puede a cada día y a cada momento dar fuerza en cualquier circunstancia. Así de que Dios lo siga bendiciendo a usted y a cada uno de los que nos están viendo, a los hermanos de Iglesia Camino hacia Dios, los hermanos también de la Iglesia Zona 6. Dios bendiga a cada uno de los que nos visualizan. Y hoy en esta noche pues seguiremos hablando esta interesante serie que ya tenemos algunos lunes platicando sobre cómo salir del duelo. Entonces creo que esta serie es muy interesante porque podemos fortalecernos. Creo que Dios ha sido bueno para muchos y creo que hay algunas personas que quizás han perdido, muchas personas que han perdido sus seres queridos, pero hoy les podemos decir que en el nombre del Señor tomen fuerza. Creo que es un dolor muy fuerte que está en el alma, pero realmente le pedimos a Dios para que Dios guarde tu vida, que Dios te dé fuerza, que te dé paz en ese momento que estás viviendo. Pero antes de ello, quisiera elevar una oración por ti, que nos estás viendo hoy en esta oportunidad. Quizás estás pensando, bueno, me está costando salir de este momento difícil, pero no estás solo. Aquí estamos nosotros para poderte apoyar. Escríbenos si tú tienes una duda, si tienes ahí algo que comentarnos, pues aquí estamos nosotros para poderte dar un consejo si tú lo necesitas y poder orar por ti. Hoy quisiera orar por las vidas que han perdido un ser querido y quizás el dolor es tan fuerte. Le pedimos a Dios que Dios dé fuerza. Vamos a orar un momentito por ti. Dios, muchas gracias te damos por estas vidas de cada uno de nuestros oyentes que nos están visualizando, que hoy están con nosotros, quizás en su cama, en un sofá, quizás rendidos de un cansancio, de un pensamiento, de un dolor. Señor, te pedimos que tú des paz en cada vida y en cada corazón, que inyectes en aquellos hombres y aquellas mujeres, aquellos niños, aquellos huérfanos, aquellas viudas, Señor, una fortaleza. Tú sabes el dolor que están pasando, que quizás con nada se les puede quitar, pero tú, Señor, eres el Dios grande, que por medio, Señor, de la oración, tú puedes dar consuelo a la vida necesitada. Muchas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder, Cristo de la gloria, estar una noche más, de poder, Señor, pedirte y de poder, Señor, a cada día rogar por cada uno de aquellos, Señor,
hermanos que están pasando esta situación difícil. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú inyectes fuerza, que des aliento y que quites toda tristeza en el nombre de Jesús, porque sé que tú lo puedes hacer, Señor. Sé que es grande el dolor, pero aún tú eres el Dios que haces grandes obras. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, porque hoy en esta hora pues ustedes están con nosotros y aquí estamos ya nuevamente con mi hermano pastor Marvin Díaz. Bienvenido nuevamente, hermano pastor. Creo que es una bendición podernos ver nuevamente esta semana, hoy lunes, en la cual estamos ya contentos, felices, mientras que atrás vemos personas dolidas de su corazón. Pero Dios está en todo momento para fortalecer las vidas de cada uno, ¿verdad, hermano pastor? Amén. Gracias, hermano Horacio, gracias por el tiempo. Amén. A ustedes que están en casa, gracias por dejarnos entrar a su hogar con esas reflexiones a través de Llamado Perfecto, ¿verdad? En el cual sé que Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes, de nosotros. Todo lo que pasa tiene un propósito, todo, y el propósito de Dios siempre son, Pablo dice en Romanos, todas las cosas nos ayudan a bien, hermano Horacio. Así es. Y gracias por la invitación, gracias hermano Horacio, pues estamos viendo ese tema muy esencial para la sociedad hoy en día, pues, que es el duelo, la pérdida de un ser querido, esencial porque creo que nos tenemos que preparar para estos eventos que no quisiéramos pasarlos de ninguna forma. Aunque las personas tengan, David fue uno de los hombres que Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Pero no por eso David no lo amaba. Hermano Horacio, cuando murió el hijo de David, Absalón, que quería derrocarlo de su gobierno, es decir, como lo decimos hoy en día, darle golpe de estado, ¿verdad? Pero Absalón murió y David no hallaba consuelo y lo lloró amargamente. Y ahí vemos lo duro que es. Ahora, ¿cómo definimos o cómo nos definimos nosotros frente a estos eventos de gran magnitud que golpean nuestra vida? ¿Qué acciones tomamos para poder salir? Porque ese es el propósito de estas reflexiones, amados oyentes, hermanos y amigas, que cómo poder salir de estos eventos durísimos, fuertes, que golpean nuestras emociones. Pero Pablo dice en el libro de Romanos 15:4 que todas las cosas que fueran escritas por Dios fueron escritas para nuestra ayuda. Porque Dios sabía que nosotros íbamos a pasar por ese mismo camino. No hay otro camino después de la vida que la muerte. Entonces Dios lo sabía, y hay historias muy verídicas que se escribieron en la Biblia y están para echarlas a andar en nuestra vida cuando estos acontecimientos pasan. Tenemos a Noemí, que salió de su tierra hacia Moab, y en camino, ¿verdad? Usted tenía 2 hijos, se le muere el esposo Elimelech, imagínense, y luego se mueren sus hijos, y a sus hijos con un matrimonio, y uno de esos matrimonios, la nuera de Noemí, que se llamaba Ruth. Ahora, en estos eventos vemos
el corazón de Noemí y el corazón de Ruth. El alma de Noemí y el alma de Ruth. Las emociones de ambas. Ambas pasaron por esos procesos difíciles de perder al esposo, al hijo. Las dos pasaron lo mismo. Ahora, Dios nos pone a ver estas historias, hermano Horacio, cómo reaccionamos, porque Noemí reaccionó de una manera diferente a la de su nuera Ruth. Tanto así que Noemí se definió. Mire cómo miremos cómo puede cambiar la muerte nuestras vidas. Y eso es lo que Dios no quiere. Porque a veces redefine nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. Ruth empezó a llamarse, hermano Horacio, Mara. Mara se empezó de ella misma salió llamarse Mara, que en hebreo quiere decir atribulada, amargada. Si le buscamos más sinónimos. Pero ¿cómo se definió ella donde ya no soportó? Vacía. Y se encontraba tan vacía ella que no quería saber nada, de nada. La nuera que perdió también al esposo, que era hijo de Noemí, tomó la muerte de su esposo de una forma diferente. Lo lloró, por supuesto que lo lloró. Hizo duelo, por supuesto que hizo duelo. Pero la reacción de ellas fueron diferentes. Tan diferentes que Noemí se declaró de ella misma: ahora ya no quiero ser Noemí, sino que mi nombre será Mara, amargada, atribulada. Es decir, Noemí no quería saber nada ya, nada. Y el lunes pasado hablábamos de lo importante es acuñarnos a alguien que ya ha pasado esta situación difícil. Porque ¿qué ayuda fue Ruth para Noemí? Una gran ayuda. Porque Ruth lloró a ese ser querido, a su esposo. Lamentó, hizo duelo. Pero ella no se estancó, sino que más bien ella dijo, le dio palabras de aliento a Noemí, a la suegra. Y esas palabras de aliento es la que hoy, a través del llamado perfecto, se nos viene a dar, para que si estamos amargados, atribulados, porque a veces ya no queremos saber nada, decimos, hoy yo me siento vacío, podemos decir, no quiero saber nada de la vida, no quiero saber nada del trabajo, no quiero saber de nada. Y caemos en un pozo sin salida, sin saber que Dios tiene planes de bien y no de mal. Podemos traer a colación en este tema a Job. Job era, hermano Horacio, es tremendo la historia de Job también. Y trayendo la colación de estas dos mujeres, de Noemí y Ruth. Job era un hombre, la misma esposa, y en el mismo nuestro Dios le dijo al enemigo que era un hombre íntegro. La misma esposa de Job le dijo, todavía sostienes tu integridad, o sea, tu fidelidad. Entonces era tan íntegro Job, pero de eso a veces se mueren los seres queridos. La Biblia está llena de historias de bendición para nuestras vidas. Cuando alguien muere, nosotros nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Noemí fue una que dijo,
Dios me desamparó. Y Dios no la había desamparado. Al contrario, tenía planes de bien, como los tiene para usted y para mí, para todos nosotros. Pero imagínese usted cuando Job perdió todo y en ese mismo instante después de perder todos sus bienes, toda su economía, viene el último criado que quedó vivo y todavía toca la puerta. Ya Job no quería saber nada, había perdido todo. Lo único que no había perdido es la integridad, el temor de Dios. Y eso es lo que no podemos perder en esos momentos difíciles. De decir, porque cuando nosotros perdemos eso, lo que hace el enemigo es aprovecharse de nuestros pensamientos negativos, aprovecharse de lo que nuestra boca suelta, aprovecharse de todo ello. Mas sin embargo, llegaron con Job y llegó el último criado después de llegar muchos en el mismo momento, en una hora, y decirle: mira, perdiste esto, mira, mataron a tus criados, mira, se llevaron a las ovejas, mira, se mataron a los camellos, te quedaste sin nada. Y Job mantenía su integridad a pesar de todo. Pero esto, lo que viene ahorita a continuación, que tocan la puerta de la casa de Job, el último criado le dice, y Job ya no sabía qué otra situación le venían a dar, pero nunca pensó en sus hijos, la muerte de sus hijos. Nunca pensamos que puede morir un ser querido, el esposo, la esposa, los hijos, mamá, papá, la hija, el nieto, la nieta, la abuela, el abuelo, el amigo, el pastor. Hablando de pastores, por supuesto, mandamos un saludo fraternal a nuestro hermano pastor Javier Lugos. Que Dios le bendiga, un abrazo, su amada esposa y familia. Y entonces, la última noticia, imagínense cuando nos atacan con malas noticias negativas, pero la última, ¿y ahora qué? ¿Qué haber pensado Job? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Y yo no sé si el criado, el valor para decirle a alguien que el ser querido murió. Pero le dijo, tus hijos estaban en una fiesta, en la casa del primogénito, le dice. Estaban tus hijos, tus 7 varones y tus 3 hembras, le dice, y pasó un viento y murieron, le dijo. No fue, amado oyente, no fue uno. Y Job los amaba tanto, tanto amaba a sus hijos como usted ama a un ser querido, como yo amo a un ser querido. Los amaba tanto que cada vez él levantaba sacrificio a Dios por si alguno de sus hijos hacía una cosa indebida, para que Dios tuviera misericordia. Él se levantaba y levantaba sacrificio. Los amaba. Y le llegan a decir, los 10 murieron. Oiga, los 10, metámonos en la camisa de Job. Metámonos en el corazón, en las emociones, en el corazón, en el alma de Job. ¿Qué sintió Job? Eso fue espantoso, duro. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Cómo salir del duelo? ¿Cómo poder absorber esos golpes, megagolpes, que llegan a nuestras vidas? Imagínese usted 10 hijos, 10 varones, 3 mujeres. Y todavía la mujer, en el capítulo 2 de Job, usa 3 palabras tremendas contra Job. Cuando alguien muere, no podemos, es que fue tu culpa.
No, es que fue tu culpa. Es que si lo hubiera llevado al hospital. Es que si lo hubiera llevado al doctor. Hay decisiones en la vida y hay misterios, dice el libro de Deuteronomio, que solo a Dios le corresponden. Y hay misterios que le son dados al hombre, dice. Porque Job recibió la noticia de sus 10 hijos muertos. Ella no pensó en la economía, en los caballos, camellos, patos, vacas, de todo tipo de animal. Pensó en la muerte de sus hijos. Pero ¿cuál fue la reacción? Mire, Dios es precioso. Usted que nos está viendo en casa, o que va a ver esta transmisión uno de estos días. ¿Cuál fue la reacción? Porque la reacción define la bendición para el día de mañana. Cuando usted y yo estamos en duelo, lo que hacemos nos define para el día de mañana. Porque Job no le echó la culpa ni a la esposa, ni al médico, mucho menos a Dios. Lo que hizo fue Job rasgó sus vestiduras y se dobló, rodillas a tierra, y empezó a adorar. A veces nosotros los seres humanos, cuando nos llega una noticia tan fuerte como estas, lo primero que llega a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente es: ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios es así? Noemí decía: ¿por qué Dios es tan cruel? ¿Por qué? Se nos vienen tantas preguntas interrogativas a nuestra mente, que ahí es donde a veces, o muchas veces, el enemigo se aprovecha para fastidiarnos más, para afligirnos más. Creo que ninguno adora a Dios en el proceso del duelo, como tendría que hacerlo, como nos enseña la Biblia, como nos enseña esta historia verídica. En medio del dolor, en medio del duelo, Job dobló sus rodillas y empezó a adorar. ¿Qué lo sacó a Job de ese megagolpe? Adorar a Dios. De eso lo sacó. Y todavía la esposa le dice 3 palabras tremendas: todavía mantienes tu integridad. Y el enemigo es donde se aprovecha cuando nosotros estamos en esos momentos pasando ese desierto de duelo tan difícil, donde el enemigo se aprovecha de nuestras vidas, de nuestra debilidad emocional, y nos dice: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Porque el enemigo quería machacar a Job de un lado o de otro, como fuera. Pero era un hombre tan íntegro que adoró en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida de sus hijos. Dobló rodillas y adoró. Llega su esposa y le dice: todavía mantienes tu integridad. Y la segunda cosa que le dice la esposa: así es como el enemigo trabaja muchas veces en nuestras vidas, tirándonos falsos dardos, falsos pensamientos negativos. Por eso, cuando estamos en duelo, no hay mejor cosa que tomar la palabra de Dios o un consejo de un siervo, de un consejero, para poder salir adelante. La esposa de Job le dice: ¿por qué no maldices a tu Dios? Y es donde muchas veces el enemigo apaga, si somos cristianos, apaga ese deseo de seguir en una congregación, de seguir adorando a Dios.
apaga ese sentir. Porque la esposa de Job lo quería apagar y todavía le dice, todavía mantienes tu integridad. Una, dos, le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios? Job haber pensado, no sabía, haber pensado de la esposa que la esposa no sabía ni lo que estaba diciendo, pero Job mantenía lo que había en su corazón, integridad, reconociendo, y él mismo lo reconoció. Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre de Dios bendito y alabado hoy y siempre. Escuche. Este es un mensaje para todos nosotros. Voy a repetir lo que hemos hablado, unas palabras que a todos nuestros hogares nos va a visitar: el duelo. No hay. Hermano Horacio, yo le digo, ayer le decía a la iglesia en Fuente de Vida, donde Dios me permite estar pastoreando, que yo soy un cobarde. En la dominical estaba predicando, les digo, yo quisiera morir antes que mi esposa o uno de mis hijos, para no pasar por ese proceso. Mas sin embargo, tenemos que tomar el ejemplo del Señor Jesús. Cuando Él iba a ser crucificado, iba a ser muerto en el Gólgota, y en un momento le dolió y se afligió, como ser humano, como hombre que era, como Jesús. Sentía el dolor. Y habló con el Padre, una relación, pero en un momento le dijo, si es posible, le dijo, que pase esta copa, la copa donde iban nuestros pecados, las maldiciones, pero viene algo tan importante en la vida del ser humano que tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente. Y todos nosotros tenemos que tener eso, hermano Horacio, cuando unas palabras tan preciosas que dijo el Señor Jesús, y sigue diciendo, porque Él es el mismo de ayer y de hoy: pero que no se haga mi voluntad, sino sea la tuya, le dijo el Señor Jesús. Entonces, yo le decía a la iglesia, quizás soy cobarde, porque no quisiera vivir esa experiencia. Ya viví la experiencia de mi mamá, de mi hermano, durísimas. Y como ya las viví, no quisiera pasarla, ver a mi esposa, ni ver a uno de mis hijos. Pero no quiero que se haga mi voluntad. Quiero que se haga la voluntad de Dios. Y le he dicho a Dios, fortalece mi vida a la hora de perder a un ser querido, ya sea uno de mis hijos o mi esposa. Saludos a mi familia que están viéndonos en casa. Pero que no se haga mi voluntad. Y cuando se muere un ser querido, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en nuestro interior para poder salir del duelo: gracias, Señor. Levantar nuestros ojos al cielo: gracias. Porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias a Dios en todo, en todo. Y levantar nuestra vista. Y si podemos en medio del dolor aprender de Job, doblar nuestras rodillas y decirle: gracias, Señor. Gracias por el tiempo que le diste a mi ser querido de estar con nosotros. Muchas gracias, Señor. Es donde le cerramos la puerta a las cosas negativas que puedan llegar a nuestra vida. Eso es tan importante para poder salir del duelo. Hermano Horacio, así tiene que ser. Amén. Claro que sí. Creo que no son momentos fáciles, de verdad, hermano pastor. Son momentos muy duros, pero quisiera
y dar un pequeño consejito ahí para algunos o algunas personas que han perdido sus seres queridos. Quizás tú, mi amigo que nos estás viendo, tienes algún compañero que ha perdido pues a un ser querido, y quizás algunas veces son accidentes los que pasan. Y lo que debemos de tener cuidado es que no afectemos o dañemos la vida de nuestro compañero, porque muchas veces se puede lastimar la vida de algún compañero echándole la culpa, diciéndole, mira, si hubieras hecho esto, no se hubiera muerto tal fulano. Entonces hay una culpa. La persona que ha perdido a su ser querido tiene un dolor, y viene otro dolor grande porque hay otra persona que está pues echándole la culpa, culpándolo. Entonces es doble la herida. Entonces tengamos piedad, tengamos piedad. No matemos más al que está pasando ese duelo. Tengamos piedad de ellos, porque creo que todos tenemos sentimientos, y pues claro, Dios es el que nos ayuda. Gracias, hermano pastor, porque nos ha dado esos consejos, esa fortaleza de parte de Dios, una palabra que nuestra audiencia haya tomado por medio de las Escrituras. Pues para ello es una bendición, porque para eso es este programa, para poder llevar un momento de reflexión a tu vida, a lo más profundo de tu corazón. Y muchas gracias a los hermanos que nos han sintonizado. Los saludamos en gran manera, que Dios los siga bendiciendo. Hay varios hermanos conectados. Ahí saludamos a mi hermana Gladys de Díaz, que dice: Dios les bendiga, hermanos amados. Y varios hermanos que también están allí escribiéndonos. Dios los siga bendiciendo, y realmente para nosotros esto que nos saluden es una bendición, porque eso nos anima a seguir adelante. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Creo que producción ya nos hizo las señas de que ya se ha llegado el momento, pero para nosotros es una bendición haber estado con ustedes. Le damos gracias a Dios por los hermanos que pues nos han apoyado a producción, que sin ellos pues este programa no estuviera al aire. Gracias por los hermanos de multimedia, gracias a los hermanos fotógrafos, y aquí en el set pues tenemos a algunas visitas. Dios los siga bendiciendo. A las hermanas que están con nosotros, sean bienvenidos, y pues aquí estamos felices. No crea que solo nosotros estamos hoy acá con el hermano pastor, hay un equipo aquí también trabajando. Dios los siga bendiciendo y bendiga la vida de cada uno de los hermanos. Y para despedirnos le dejo con este anuncio. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes, ya que en esta semana vamos a tener descanso. Hay algunos chicos que van de viaje a visitar sus familiares, y entonces pues queremos darles también a ellos unas merecidas vacaciones, porque han trabajado duramente acá en el Llamado Perfecto, y gracias al Señor porque ellos nos apoyan. Ayer domingo estuvimos también en un en vivo, también haciendo una entrevista al pastor que también vino de allá de Lomas de Zacalá. Entonces Dios bendiga a hermano Abraham García, le mandamos un saludito a él donde se encuentre. Fue una bendición estar con él el día de ayer. Y entonces muchas gracias, mis amados, por estar con nosotros, y pues quiero cederle nuevamente ese privilegio grande, hermano pastor, para que usted pueda finalizar con una oración para aquellas vidas que están hoy dolidas. Amén. Por supuesto, antes de ello, que tengan una feliz noche, y vamos a orar por ustedes. ¿Le parece? Ahí cierre sus ojitos donde usted se encuentre. Vamos a pedirle al Padre para que nos dé y les dé a ustedes fortaleza si alguno está pasando por estas situaciones. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este momento de reflexión. A través de Llamado Perfecto se está llevando una palabra de consuelo, Padre, al doliente, a la doliente, Padre. En el nombre de Jesús, y a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por consolar. Tú mismo dijiste, Señor Jesús, mandaré a un consolador.
que os guíe a toda verdad y a toda justicia. Gracias por cada oyente, por cada uno. Fortalece, como lo has hecho hasta el día de hoy, a los dolientes, en el nombre de Jesús. Y si es tu voluntad, volvamos a estar entre 8 días en este hermoso lugar. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros y que Dios quede con cada uno de nosotros. Bendiciones.